¿Qué tal amigos de UPC TV? Bienvenidos a una nueva edición de Contracara. ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo están, amigos? Bueno, un poco inquieto, preocupado por el tema de la SUNEDU. Así es. El Congreso ha tenido, pues, un comportamiento que va en contra de la calidad, ¿no? De la reforma universitaria, además, ¿no? Han sido dos bancadas, como la de Perú Libre y la de Fuerza Popular, además la de Renovación Popular, y hay otra que se me escapa, no sé si me Acción ayudas. Popular, parte de Acción Popular Acción también. Popular. Bueno, no tiene nada que ver con la Acción Popular de los 80, por cierto. No, no, Esta es nada que ver, otra nada que Acción ver. Popular. Totalmente. Y va en contra de la calidad de la enseñanza de la educación superior, ¿no? Mm, Esta modificación o este intento de retornar al pasado, es decir, a la así referencia de lo es, que era la Asamblea Nacional de Rectores, efectivamente. es un asunto contraproducente porque esto ya totalmente caduco, ¿no? Así es, Manuel. Y no por esperado, este movimiento del Congreso deja de indignar, porque la SUNEDU está en la mira del Congreso hace tiempo, Manuel. Eso es así. Sin embargo, no nos deja de indignar. Nosotros somos profesores universitarios, sabemos todo el proceso largo, tedioso, exigido por la SUNEDU justamente para mejorar la educación superior. Y evidentemente aquí estamos retrocediendo, hay un retroceso clarísimo en cuanto a la educación superior. Y es curioso, Manuel, es curioso, porque algunos que critican mucho al presidente Pedro Castillo por el supuesto plagio de su tesis, críticas justificadas, me parece, si es que se demuestra, por supuesto, el plagio, justificadas, pero esos mismos son los que se tuman a su medio. Entonces no tiene mucha relación, son totalmente incoherentes una vez más. Lo que pasa es que ya estamos en un mundo de incoherencia, ¿no? De irracionalidades. Los niveles de respuesta del abogado, del presidente Castillo, Terrible, terrible. ya son delirantes, ¿no? La responsabilidad es del autor Así de es. una tesis. Y le echa la culpa, pues, al jurado, le echa la culpa al asesor, No, no, en no, fin. una cosa, no, dice que como no había turnitín en aquel momento, no se podía evitar, ¿no? ¿Cómo que no se podía evitar? Bueno, Bueno, en fin. es absurdo. Y por otro lado, la argumentación para votar esta ley que va claramente en contra de la SUNEDU, que apoya básicamente a retirarle pues autoridad a la SUNEDU, la argumentación es absolutamente paupérrima, ¿no es cierto? Es muy triste y eso va de la mano con el camino que está tomando este Congreso, Manuel, porque la SUNEDU no es la única institución que ha estado en la mira de este Congreso. Recordemos la ATU también, ¿no? Para tumbarse básicamente toda la reforma del transporte que ha costado tanto, tanto tiempo y tanto esfuerzo, además. Me parece que hay un trasfondo cultural que hemos vivido hace mucho tiempo. Mm. Lo que ocurre es que ahora eh, varios de estos personajes se encuentran en posiciones de poder. Sí, 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 Ese es el problema. sí, Y sí. tratan de imponer esta informalidad, tratan de imponer esta mediocridad en todos los niveles. Tú has mencionado muy bien lo de la autoridad de transporte, y uno dice, necesitamos para mejorar nuestra vida, nuestra calidad de vida en la ciudad, formalidad y Así es. orden. Eso es Sí. lo que se pretende de hace tiempo. Pero hay intereses muy poderosos, por cierto, porque es evidente que son muy poderosos, Seguro, seguro. que utilizan pues en el Congreso también a personajes que los apoyan. Así es, Manuel. Tenemos dos poderes claramente en una situación muy preocupante. Me refiero al Ejecutivo y al Legislativo. Y hay otra cosa que quería mencionar antes de seguir, Manuel, y es lo relacionado al pretendido cambio de constitución a través de una asamblea constituyente por parte de Castillo, proyecto que ya ha sido archivado por el Congreso. Vladimir Cerrón, digamos, uno de los ideólogos de esta idea, nos ha amenazado, señalando que va a haber constitución por la vía pacífica, ¿no? E incluso dice, y lo ha dicho, por una vía no pacífica, lo cual claramente es muy preocupante porque amenaza a nuestro país, amenaza pues con violencia y evidentemente
eso no es, no podemos aceptarlo de ninguna manera, ¿no? Sí, por eso es importante fortalecer la voz de la ciudadanía. Así es, Manuel. Sobre el tema Porque de la SUNEDU, es el último, a ver, es claro, la última fortificación que hay, porque si así tienes en es, el Congreso este tipo de comportamiento y tienes en el Ejecutivo también una serie de comportamientos inapropiados, sin lo que duda. queda es que la ciudadanía haga sentir su voz Estás para que diciendo, estos un ratito, poderes no logren este tipo de cometidos que van a ser muy negativos. ¿estás relacionando a Cerrón con el Ejecutivo, Manuel? No en términos formales, pero en términos prácticos, Así es. es Claro, innegable que hay una relación, hay un vínculo, ¿no? efectivamente, Es el Manuel. presidente de su partido, ¿no? Así es el fundador, en fin. Manuel, sobre el tema de la SUNEDU, vamos a desarrollar la entrevista que vamos a tener en este programa y hemos invitado a la ex ministra de Educación, Marilu Martens. Sí, cosa curiosa y paradójica de la vida, ella tuvo entrevistas con quien en ese momento era un representante sindical de los Así es, profesores así y que es. ahora es presidente de la República, ¿no? Vamos a hablar con ellas sobre eso porque recordemos la visita del entonces líder sindical Pedro Castillo al Congreso, invitado por Fuerza Popular, con fotografías, con varias fotografías, entre ellas con el congresista Becerril. Yo lo recuerdo perfectamente y es quien, digamos, es un grupo que puso, ¿no?, en primera línea informativa al señor Castillo, que había estado liderando esa huelga tan dura y que tanto daño le hizo a la educación de nuestro país, Manuel. Sí, sí que creo que va a ser muy importante poder conversar con la ex ministra Marilu Martens para que además ella haga un análisis desde su experiencia como ministra. Así Y no es. solamente una experiencia que tiene que ver con las gestiones, sino con estos encuentros personales, por ejemplo, con el actual presidente de la República, que en ese momento era líder sindical. Pues hablaremos con ella sobre eso. Así que te propongo, Manuel, que vayamos ya directamente con la entrevista con la ex ministra Marilu Martens. Vayamos con la entrevista entonces. Bien amigos, continuamos con Contracara y ahora tenemos el placer, el gusto de tener a la ex ministra de Educación, Marilu Martens, con ella vamos a conversar acerca de este contexto que relaciona a la educación superior en nuestro país, sobre su calidad. Ex ministra, ¿qué tal? Bienvenida a Contracara. ¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias por la invitación, Martín, y qué bueno podamos hablar de algo tan importante como la educación superior. Bienvenida. Bienvenida y queríamos empezar con la siguiente pregunta, que más que una pregunta técnica o política es una reflexión. ¿Qué ha pensado usted que en el 2017 tuvo la posibilidad de hablar con quien hoy es el presidente de la República, pero que en ese momento era representante sindical y que supuestamente velaba por los intereses de los profesores? ¿Cuáles son las primeras reflexiones que han pasado por su cabeza en estos últimos tiempos? Bueno, muchísimas, Manuel, ¿no? Definitivamente no fue una buena experiencia la huelga magisterial. Sin embargo, creo que hubo un avance en el reconocimiento de los maestros, no por la huelga, porque la huelga lo único que hizo fue perjudicar el espacio, los espacios de desarrollo, de educación de los estudiantes, sino porque realmente tuvimos la oportunidad de escuchar a muchísimos profesores, a muchísimas profesoras, ¿no? Y hacerles ver que la carrera pública magisterial es esa carrera que queremos hacer tan atractiva que pueda atraer talentos. Y lo digo que no, los resultados, los avances que hicimos no fueron por la huelga, sino era algo que ya estaba en la planificación. Tan es así que esa huelga que tanto nos perjudicó, no sacó ningún beneficio, ¿no? Es una huelga que se acabó y cada uno fue a su casa sin ningún triunfo, ¿no? Generalmente tú sabes que las huelgas buscan cerrar con triunfo. Sí. Eso no obtuvo ningún triunfo, solo perjudicó la educación básica de nuestros estudiantes, ¿no? Ahora, pero el personaje Castillo, ¿qué reflexión le merece a partir de esa experiencia en la que usted tuvo una participación?
y hoy es presidente de la República. En el año 2017 nadie se esperaba eso. Bueno, los intereses del profesor Castillo en ese momento y su grupo rápidamente se vieron ahora, cuando él fue presidente, que era el reconocimiento de un sindicato, ¿no? Claro. Que no era facultad del Ministerio de Educación hacerlo, pero ese era el interés del profesor Castillo y su grupo, reconocimiento del sindicato. Tal es así que apenas han tenido el poder, lo han hecho, ¿no? Sin embargo, es un sindicato que no representa al magisterio, ¿no? El magisterio que está incluido es muy, muy pequeño, y no representan los intereses y la realidad del magisterio. Tan es así que hoy no ha habido beneficios para ello. Por ejemplo, la carrera pública magisterial, tú sabes que tiene procesos de evaluación para ingresar. A fines del 2021, en noviembre y diciembre, que no me acuerdo la fecha, hubo esta evaluación de los docentes, ¿no? Sí. que se tuvo que anular, la tuvo que anular el Congreso, porque se filtró la prueba, hubo robo de la prueba, pero a esa prueba, Manuel y Martín, asistieron 120.000 profesores. 120.000 profesores que tienen el interés de ingresar a la carrera, de tener un crecimiento en la carrera pública magisterial con los beneficios que la carrera trae. Porque hoy esos profesores están contratados, no tienen los beneficios que la carrera les da. Entonces, por ejemplo, ese es un reflejo de que no se está viendo los intereses del profesorado que la ley de la carrera pública magisterial les da. Señora Martens, hay un denominador común entre la salida del exministro Jaime Saavedra, a quien usted sucedió, y su salida, aunque su salida no fue directamente contra usted, sino contra el gabinete del entonces primer ministro Fernando Zavala. Y el denominador común es Fuerza Popular, que en aquel momento tenía mayoría absoluta, recordemos, en el Congreso de la República. ¿Usted ve en este movimiento, en este último movimiento del Congreso en contra de la SUNEDU, un movimiento en el que en el fondo realmente hay un tema educativo o también hay un giro político, aunque esta vez, hay que decirlo, Fuerza Popular también votó en contra o a favor de esta ley que le resta fuerza a la SUNEDU con Renovación Popular, con Perú Libre y también con parte de Acción Popular. Finalmente, ¿no? Es una ley que ha sido votada por todos esos partidos que además cubren casi el abanico, ¿no?, ideológico en el Congreso. Definitivamente, Martín, el interés de promulgar esta ley no es velar por la calidad educativa de la educación superior, ¿no? Y esto es un golpe que viene desde que la ley se aprobó, ¿no? O sea, ya tenemos 7 años de la ley de superior universitaria, y durante los 7 años ha habido golpe tras golpe desde el Congreso. Y cuando nosotros vemos cuáles son esos partidos o esos políticos, congresistas, ¿no?, que buscan eliminar a la SUNEDU, debilitar a la SUNEDU, definitivamente sus intereses son velar por los intereses de los dueños de las universidades, ¿no? Y además universidades que no cumplen con condiciones básicas, ¿no? Entonces, si tú vieras que, oye, no, mira, en el Congreso, en la Comisión de Educación, están viendo para que la SUNEDU mejore lo que ha hecho hasta el momento, porque sí ha habido avances. Desde el 2016, Seguro. Que ya la SUNEDU está funcionando, ha habido muchos avances. Por ejemplo, la UPC es una de las universidades que al principio yo me acuerdo, yo estaba en la gestión, ¿no? Tenía que trabajar muchísimo, y es una de las mejores universidades que tenemos, pero tuvo que trabajar, tuvo que realmente mejorar en muchas cosas, ¿no?, que las condiciones básicas exigían, y lo hicieron. Y hoy la UPC, como otras universidades de la calidad, son las que defienden la SUNEDU, la institucionalidad de la SUNEDU,
¿no? Y están en contra de esta autógrafa, que esperemos que el Ejecutivo lo observe, y que no sea aprobada por insistencia. Esperemos que eso sea, Martín, porque definitivamente si tú me dices, oye, pero dime qué ha hecho la SUNEDU, que es un poquito los sustentos que yo escuchaba en el Congreso, cuando sustentaban esta ley, decían, la SUNEDU no ha hecho nada. Mentira. No, no. Mentira. Además, la argumentación, perdón, Manuel, la argumentación que han utilizado en el Congreso es una argumentación absurda. Entre otras cosas, lo que ha mejorado, y esto es una cifra, es, por ejemplo, la producción académica de las universidades, ¿no? Y eso también es un aporte importante de la SUNEDU como exigencia a las universidades. Así es. Mira, nosotros teníamos, creo, 145 universidades en el Perú. 145. Somos uno de los países que tienen más universidades por alumno en el país, ¿no? Esas 145 universidades fueron creadas sin ningún componente de calidad, ¿no? Cuando las universidades eran creadas antes, que así eran creadas, ¿no? Eran, la licencia de funcionamiento, ¿no? Se las daba la CONAFU. La CONAFU era parte de la ANR. La ANR estaba conformado por rectores. Así era, ¿no? Entonces, por eso esta proliferación de universidades sin garantizar calidad educativa. Había quienes la cumplían, había universidades que buscaban acreditaciones, ¿no? De afuera, y está bien, pero había universidades como la que hemos visto, que no tenían laboratorios, que sus profesores no tenían el nivel necesario para enseñar, que sus planes de estudios tenían 20 años de antigüedad, por decir algo, ¿no? Ahora, señora Martens, hay un tema también muy puntual que uno no sabe si es que desconocen los logros o lo que hay básicamente es un cinismo. Porque es muy difícil obviar, por ejemplo, lo siguiente, señora Martens. Primero, la SUNEDU ha logrado sacar programas que no cumplían con los requisitos mínimos de muchas universidades. Ha logrado cerrar filiales de universidades donde los locales tampoco cumplían ningún tipo de criterio básico mínimo de calidad. La SUNEDU ha logrado triplicar, por ejemplo, el tema de la investigación académica. Entonces, vamos mencionando varios aspectos que son evidentes, son claros, y decir que la SUNEDU no ha hecho nada invita a pensar que de pronto ya básicamente es una respuesta que proviene de una intención maledicente, por cierto, por tumbársela. Sí, mira, Manuel, ¿cuál es la función de la SUNEDU? ¿Ya? Porque es importante que las personas sepamos por qué existe la SUNEDU. La SUNEDU tiene funciones bien claras. Primero, es en el marco de la ley universitaria, ver que las universidades, en su autonomía de gobernanza, cumplan con la ley. Eso es lo que hace la SUNEDU. La SUNEDU no te dice, hace esto, esta carrera, saca esto, no, te dice, tú como universidad tienes que cumplir el marco, la ley. ¿Qué hace? Licencia. Licencia en las 8 condiciones básicas de calidad, ¿no? ¿Qué ha hecho eso por nosotros? Ha hecho que no tengamos universidades con estas fachadas de cartón. Con las fachadas. Claro, exacto. Ha hecho que no tengamos universidades, yo me acuerdo que teníamos universidades que se llamaban Harvard, ¿no? Y que no tenían ningún nivel de cumplimiento de las condiciones básicas. Entonces, licencia. Segundo, la SUNEDU vela por el buen uso del recurso educativo público. Ustedes saben que tenemos universidades nacionales que son, el presupuesto es de recurso público, de la plata de todos nosotros, los peruanos, las peruanas que pagamos nuestros impuestos, se mantienen las universidades nacionales. Después, también supervisa y fiscaliza la buena operación de las universidades en el marco de su creación de la ley, porque hay universidades con fines de lucro
y hay universidades sin fines de lucro. Así no vamos a tener pues en las universidades sin fines de lucro privadas rectores que ganan $1.000.000. Claro, claro. Entonces, ¿cómo podemos decir que no vivíamos realmente en una anarquía en la que el perjudicado era el estudiante y, por supuesto, el desarrollo del país, ¿no? Y otra cosa buena, a partir de la creación de la ley universitaria, que además se le da la competencia al Ministerio de Educación, se asignan recursos, ¿no?, para que las universidades nacionales puedan mejorar su calidad y puedan acreditarse. Entonces, eso es otra cosa que también es importante que todos sepamos, ¿no? Y SUNEDU, ¿no?, donde pone las condiciones básicas, hace que el Ministerio de Educación haga que las universidades nacionales también cumplan, pero ya con un presupuesto asignado, ¿no? No es que, ay, oye, la universidad, no sé, de Jaén, de Nacional de Jaén, tiene que mejorar sus condiciones en tema de laboratorio. Ah, pero no tiene recursos, ¿cómo lo vas a...? Entonces se asignan recursos para que estas lo puedan cumplir. Y otra vez, insisto, cumplimos, o el Estado cumple con algo que es obligación, es el derecho de una educación de calidad para nuestros estudiantes. Y con esto, señora Martens, finalmente el Estado ya no va a poder garantizar una educación superior de calidad. En el fondo es eso, al final, ¿no? Y eso es lo que, por eso es que decimos que esto es un retroceso, porque eso era lo que teníamos. O sea, la universidad que quería dar sí un servicio de calidad lo daba, y la que no quería también daba un mal servicio de calidad, y nadie le decía nada. Entonces teníamos miles de jóvenes estudiando en universidades, qué pena, pero que los engañaban. Claro, universidades que no cumplen pues con lo mínimo de calidad. Ahora, ¿cuáles son los defectos principales del modelo de ya la fenecida ANR, o sea, la Asamblea Nacional de Rectores? ¿Qué es lo que quieren de alguna otra manera restituir como figura, no? Claro, lo que están proponiendo ahora es, primero, escoger al consejo directivo a dedo, ¿no? Decir, ok, de los 7 nuevos hay 3 que van a ser rectores, ¿no? Tú, rectores, así que se nombran. Va a haber uno de colegios de profesionales, ¿no? Que también, uno de colegios de profesionales. Va a haber uno de CONCITEC, uno de CINEACE, pero no es concurso público, a diferencia de la SUNEDU. Actual. De los 7 miembros que hoy hay en la SUNEDU, uno es escogido por el mismo consejo, presenta una terna al Ministerio de Educación, y se selecciona esa terna que ha presentado el consejo. Hay alguien de CONCITEC, hay profesores, 3 profesores hay 5 puestos por concurso público, ¿no? En el que nos garantiza la transparencia de quien postula cumpla con todo y no sea pues clientelismo, finalmente, ¿no? Señora Martens, usted ha hablado de retroceso, y aunque volveremos a hablar obviamente del tema SUNEDU, pero hablando de retroceso y hablando de educación, el Congreso hace unos días también ha aprobado una ley que finalmente afecta el enfoque de género y la educación sexual en los colegios. Parece ser que la educación está realmente en la mira de este Congreso, ¿verdad? Sí, la verdad que es muy triste porque además como país fuimos señalados como un país que había tenido grandes avances, ¿no? En el 2019 se aprobó una política multisectorial de género, lo cual fue celebrado y muy importante porque esta política además incluye un plan de implementación y presupuesto, recursos para poder implementarlo. Y también el fallo a favor del Ministerio de Educación por la implementación del enfoque de género por la Corte Suprema. La Corte Suprema falló a favor de la implementación del enfoque de género. Este proyecto de ley, bueno, ya que ya es también autógrafa y ya ha ido al Ejecutivo, y esperemos que también lo observe, esperemos, lo que hace es realmente crear un caos,
Yo creo que eso no lo han medido, ¿no? Porque en la idea ciega de decir nosotros vamos a decir qué material se va a usar o no en la educación básica, no han pensado, ¿no? En todo lo que esto implica. Primero, así como habrán personas de pensamientos, tendencias conservadoras que dicen que no hay que enseñar educación sexual integral en los colegios, que el enfoque de género lo que hace es homosexualizar a las personas, que dicen que las mujeres que tienen su rol y no hay que hacer nada más de lo que ya se hace y lo que se hace en la casa. Hay personas que creen eso, pero también hay personas que no lo creen, o hay personas que creen otras cosas diferentes. Y entonces todas estas personas son padres de familia y todos van a buscar un grupo que los represente y entre todos van a tener que conciliar y decidir qué material usan. El que tú crees que se debe hacer, el que tú crees que no, que en el Perú no hubo terrorismo, ese es el material que hay que sacar, o hay que sacar que en el Perú efectivamente hubo terrorismo. O sea, la verdad que no han medido las consecuencias de lo que están diciendo. El proceso de producción, ¿no? de diseño, primero decisión, diseño, elaboración, producción, distribución de materiales, es un proceso muy largo y engorroso, ¿no? Ya hoy, en el Ministerio de Educación, que se ha ido avanzando, es un proceso en el que hay un equipo muy grande para que esto pueda ser y que en marzo, que empiezan los colegios puedan contar con el material educativo. Claro. Imagínate si a esta ecuación le agregamos que los padres de familia tienen que aprobar el material que se va a hacer en todo este proceso que es largo, engorroso, y cada 3 años se cambian los textos. Entonces, ¿a quién estamos perjudicando? A los estudiantes por estas ideas egoístas de que yo quiero que se enseñe lo que yo quiero, ¿no? Y no pueden ver un poco más allá del impacto que esto puede ocasionar en la educación pública. Eso por un lado. Y por el otro lado, el ente rector en la educación básica es el Ministerio de Educación. Y le están quitando la rectoría, ¿no? O sea, le están diciendo, no, tu ministerio no eres el ente rector, por lo tanto, hasta un costado, nosotros vamos a decidir. Pero la responsabilidad ya tampoco es del Ministerio de Educación. La responsabilidad no está en el Estado, está en los padres de familia. Así Y el Estado es el que tiene que garantizar la educación. Entonces, yo estoy segura que no han medido realmente todas las consecuencias que esta propuesta traería a nuestro país. Ahora es complicado que... Sí, digo, en este caso es complicado que el gobierno observe esta ley porque el plan de gobierno de Perú Libre va muy de la mano con esto. Tal vez no lo de la SUNEDU, que ya ha dicho que probablemente la observe, pero en esta otra que usted ha comentado no está tan claro, ¿eh? No, inclusive creo que alguna vez he escuchado que el presidente Castillo ha dicho que está en contra del enfoque de género. Sí, sí, claro. Pero bueno, otra vez yo digo, la evidencia. Aquí, ¿qué habla? La evidencia. ¿Cuántos casos de violencia familiar se han reportado? ¿Cuántas violaciones en sus casas de niñas y niños se han reportado? La deserción escolar. ¿Cuál es la segunda causa, la mayor, la más grande? Es embarazo adolescente. Así es. Las posibilidades de desarrollo de las niñas, jóvenes, mujeres versus a los niños, jóvenes, mujeres, es muchísimo más baja, porque hoy en nuestro país, ¿no? Es un país todavía patriarcal, inclusive yo diría también con muchas tendencias machistas, en el que las familias priorizan los derechos del varón sobre los derechos de la mujer. Entonces, si por ejemplo alguien se tiene que quedar en la casa a cuidar a los hermanitos menores o a cuidar el terreno o a las personas mayores, son las niñas y los niños van a las escuelas. Entonces, hay una serie de costumbres, de roles que definitivamente limitan el desarrollo de las niñas, de las mujeres. Y una cosa, Manuel y Martín, que si no lo digo yo, lo dice todos los estudiosos en temas de sostenibilidad, para que un país realmente desarrolle y sea un país sostenible, necesita la participación plena
de sus ciudadanos. Y las mujeres en el Perú son más del 50%. Eso es Sí. importante, señora Martens, y quiero vincular su comentario a la siguiente pregunta. Es claro que lo instructivo es fundamental en la formación escolar de nuestros niños y jóvenes, pero también hay otro aspecto que no se menciona con frecuencia, que tiene que ver con la construcción de la persona, que al final deriva en la construcción del ciudadano. Ese es un asunto que en nuestra educación, al menos como concepto y práctica, no se visualiza mucho. ¿Qué clase de personas van a salir de los colegios? Mira, yo siempre digo esto, y bueno, yo he estado en gobierno y la he vivido, entonces te puedo decir que los ministerios están llenos de muy buenas propuestas, muy buenas propuestas. Si ustedes ven el currículo que me tocó defenderlo, ¿no? Y además ser parte de la elaboración, porque este currículo se elaborado por 4 años, creo que fue lo que duró. Si ustedes ven el currículo nacional, en el currículo nacional están las 32 competencias que los estudiantes van a desarrollar a lo largo de los 11 años de educación básica. Además están los valores, el perfil del estudiante. Entonces, el currículo de verdad es un documento muy bueno, ¿ya? Y muy pedagógico para todos, porque a partir de esto dice, bueno, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué necesitan que nuestros profesores fortalecerse para poder enseñar? En fin, es una cosa buena, perfectible totalmente. Es más, por ley, cada 5 años se debería de cambiar el currículo, se debería de actualizar. ¿Ya? Entonces, hay algo que sí definitivamente tenemos que desde la escuela trabajar y fortalecer. Desde la escuela, primero desde la casa, desde la escuela, desde la universidad, que son los valores ciudadanos. A ustedes les toca formar profesionales, ¿no? Profesionales éticos con valores ciudadanos. Eso debería ser el eslogan de todas las instituciones superiores. Nosotros formamos profesionales altamente competentes, éticos con valores ciudadanos. Igual la escuela y sobre todo la familia. Y entonces, eso sí, eso no es que se vaya a enseñar en un día, en 2. Esto va a tomar tiempo. Pero hay una idea que aquí comparto con ustedes y yo tengo. ¿Qué hacemos? Necesitamos que nos dirija este país la falta de gobernanza, que no dirija este país la impunidad, que no dirija a este país ese sentimiento que tenemos mucho de que caemos y caemos y no vemos cómo salimos adelante. Que no dirige a este país la informalidad, la improvisación, informalidad. Y para decirlo claramente, la mediocridad. Gracias. Y da pena, porque este es un gran país y hay gente realmente comprometida, ¿no? Hay gente que quiere sacar adelante al país. Entonces, ¿qué hacemos? Y aquí ya es una conversación de ustedes. ¿Qué harían ustedes para que estos valores ciudadanos que todos sabemos que no hay que pasarse la luz roja y todo el mundo se la pasa? Sabemos que hay que pagar impuestos y la informalidad está, pues, es la reina de nuestra PEA. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos fortalecer la institución que haga cumplir esos valores ciudadanos. Señora Martens, antes de terminar, me gustaría hacerle una última pregunta muy rápida. Manuel ha hablado de ciudadanía, ¿no? Que es muy importante. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos entonces para defender nuestra educación, para defender algunas cosas que creemos importantes, como la educación sexual en los colegios, etcétera, etcétera, y que luego eso se extiende también a otras instituciones como la ATU, por ejemplo, que también está en el punto de mira del Congreso? ¿Qué hacemos los ciudadanos? La calle puede ser la respuesta, me refiero a demostrar que estamos en contra de estas decisiones legislativas. Totalmente, ¿no? Ha sido una forma muy efectiva en lo que hemos podido ver, ¿no? Por eso, mira, antes de que aprobaran esta ley decían, ¿por qué no pueden contra la educación superior a pesar de todos estos ataques? Y era porque los mismos estudiantes defendían sus derechos, ¿no? Los mismos estudiantes salían a la calle y hacían valer sus derechos. Algo que no pasaba mucho en la educación básica, porque bueno, los niños no van a salir y los padres no lo hacían. Entonces, yo sí creo que la voz del ciudadano tiene que hacerse escuchar, tiene que hacerse sentir.
¿no? A través de, bueno, dicen en la calle, pero hay miles de medios, ¿no? Este es un medio, por ejemplo, en el que los jóvenes, los que están realmente directamente afectados en el tema de la educación superior universitaria y los padres de familia deben reclamar un derecho, no es un favor, es un derecho que el Estado debe cumplir. Creo que con esa idea nos vamos a quedar. Sí. Señora Martens, ha sido muy importante que dé este tipo de observaciones para reflexionarlas y esperemos que en el transcurso de un mediano plazo este tipo de iniciativas negativas no se concreten. No se concreten. Ojalá. Esperemos, pero no nos quedemos callados, ¿no? Velemos por los derechos de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestro país. Muchas gracias, señora Martens. Y como la educación es muy importante, seguramente volveremos a contar con usted en este programa. Muchas gracias. Gracias. Muy amable, gracias. Bien, Manuel, el panorama es complicado desde el punto de vista de la educación en nuestro país y creo que las opiniones de Marilú Martens, exministra, lo subrayan bastante bien, ¿no? Es una situación complicada, es una situación incluso triste y preocupante, ¿no? Sí, porque ella apunta a que está en peligro, ¿no? Los logros que se han venido obteniendo en los últimos años a partir, por ejemplo, de la SUNED. Logros que he puntualizado de manera muy exacta, que tienen que ver también con que muchas universidades que no cumplían con los requerimientos mínimos, muchas lograron alinearse con la SUNEDU. Así es. Y poder, superar, si se quiere decir, momentos difíciles en cuanto a su comportamiento académico. Efectivamente, ¿no? Comportamiento académico, infraestructura, por supuesto, también, que es lo mínimo que necesita un alumno. Exacto. Y, por supuesto, los docentes también. Y las han licenciado. Sí, claro. Ahora, mi pregunta es, Manuel, ¿el gobierno ha dicho que va a observar? ¿Tú crees que el Congreso, esto es una pregunta que obviamente invita pues a la especulación tal vez, ¿no? Pero ¿tú crees que el Congreso se atreva a aprobar esta ley por insistencia? Sí. Mira, a mí no me extrañaría que forzaran la situación. Y que luego lo veamos tal vez en el Tribunal Constitucional, como siempre, ¿no? Sí. Me parece que puede surgir ese escenario por las señales que han venido dando, porque además los argumentos que hemos podido escuchar de algunos congresistas no tienen base. Así son es. Irracionales, ¿no? Ahora, son comentarios o argumentos carentes de información. Absolutamente. Son argumentos. No saben cómo funciona la SUNEDU. Así es. No tienen ni idea. Y eso es muy preocupante. O sea, no pueden decir que la SUNEDU no ha logrado nada. La SUNEDU, por ejemplo, como mencioné en la entrevista, ha conseguido triplicar la investigación académica de las universidades. Y eso es un dato, ¿eh? Es un dato. Y eso era una exigencia de la SUNEDU, eso ha logrado, entre otras muchas cosas. Ahora, los argumentos son débiles, son hasta absurdos, hasta ridículos, diría en algunos casos, Manuel. Y tenemos el caso, pues, de un gobierno de Perú Libre que va a observar una ley que ha sido votada por parte de Perú Libre, ¿no? Es una curiosidad más de lo que ocurre en nuestro país. No te olvides de Fuerza Popular. No, ni de Fuerza Popular, ni de Renovación Popular tampoco, ni de parte de Acción Popular. Todos los populares, ¿no? Todos los partidos también están ahí. Son bien impopulares porque... Bien impopulares. Están decidiendo sobre un asunto que es delicado para la educación del país. Ahora, no digo que la SUNEDU sea perfecta, porque no hay nada perfecto. No, pues que obviamente lo que tienen que hacer son presentar iniciativas para mejorarla. Exactamente. En fin, Manuel, creo que ha sido una entrevista en la que la señora Martens nos ha dado un apunte muy, muy interesante, sobre todo que es una mujer que estuvo al frente del Ministerio de Educación, que sufrió una de las huelgas más duras y más tristes y más injustas probablemente. Y no me refiero a injustas por las reivindicaciones, ojo, eso no quiero entrar en eso. Me refiero a injustas por lo que tuvieron que sufrir y padecer los niños que fueron los principales perjudicados. Más de 50 días, ¿no? 55 días, si mal no lo recuerdo, así es. Pero en fin, Manuel, vamos a pasar a otro tema porque, como en todas las ediciones, tenemos nuestra sección Así va el mundo, que presenta Francesco Tucci.
Y el tema es bastante controversial, ¿no? El Sí. presidente de México dice que no va a ir a la cumbre de las Américas si es que el gobierno de Biden no invita a Cuba, Venezuela y Nicaragua. 3 países, a ver, que se encuentran en un escenario controversial, ¿no? No son necesariamente ejemplos de países democráticos, ¿no? No, no, todo lo contrario, todo lo contrario. Son países donde han eliminado democráticamente, digamos, han eliminado de la carrera democrática a ciertos rivales. Recordemos cómo fueron las últimas elecciones en Nicaragua, ¿no? Con todos los rivales políticos en la cárcel, impedidos de participar en esas elecciones. Sabemos lo que pasa en Cuba Las desde persecuciones hace mucho en tiempo. Cuba. ¿Perdón? Las persecuciones en Cuba. Las persecuciones en Cuba y, por supuesto, en Venezuela. No hace falta recordar el carácter del régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Bueno, Andrés Manuel López Obrador quiere solidarizarse con esos 3 países y dice que no irá a la Cumbre de las Américas, que se va a celebrar entre el 6 y el 10 de junio en Los Ángeles, California. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo no veo, francamente, a Estados Unidos dando marcha atrás a esa decisión, con lo cual tendremos una cumbre en la que pues, la polémica nuevamente estará instalada, ¿no? Pero no irá él, pero sí va su representación diplomática. O sea... irá seguramente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en su representación, sin duda. Exactamente. Alguna, ¿no? Pero no él, ¿no? Él y eso ya es, así es. Así que bueno, vamos entonces con Así va el mundo con Francesco Tucci. Vamos. No quiero que continúe la misma política en América y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia y la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos. Con estas palabras, pronunciadas domingo 8 de mayo durante la visita a Cuba, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conocido también con el acrónimo AMLO, ha afirmado su intención de presionar al presidente norteamericano, Joe Biden, para invitar a la 9ª Cumbre de las Américas, que se celebrará del 6 al 9 de junio en Los Ángeles, todos los países del continente, sin exclusiones. Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el canciller, ha concluido el mandatario durante la conferencia de prensa del domingo pasado. De esta manera, ha reaccionado AMLO al anuncio por parte de la administración de Estados Unidos de no invitar a la cumbre Cuba, Nicaragua y Venezuela, países considerados no democráticos. ¿Por qué Estados Unidos no quiere invitar a estos 3 países? Durante la administración de Barack Obama, las relaciones entre Washington y La Habana parecían encaminadas hacia la normalización, algo que no se ha producido desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump. Además, Washington ha calificado como ola de opresión la dura represión del régimen cubano relacionada con las protestas populares de julio de 2021, que causaron, según la organización no gubernamental Cubalex, un fallecido, muchos heridos y más de 1.000 detenidos. Con relación a Venezuela y Nicaragua, la potencia norteamericana no reconoce como legítimos los gobiernos de Nicolás Maduro y Daniel Ortega, considerados mandatarios que obtuvieron la reelección a través de un proceso electoral fraudulento. Cabe recordar que la primera reunión de la Cumbre de las Américas, organizada en Miami del 9 al 11 de diciembre de 1994, fue impulsada por el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, con el intento, fracasado, de crear un área de libre comercio de las Américas, como extensión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, México y Canadá, firmado el 8 de noviembre de 1992. ¿Es relevante la Cumbre de las Américas? Sí, se trata de un espacio político relevante para tratar temas de interés común. Según la Organización de Estados Americanos, la OEA, que actúa como secretaría técnica del evento,
Por más de una década, los jefes de Estado y de gobierno del hemisferio se han reunido periódicamente para discutir preocupaciones comunes, buscar soluciones y desarrollar una visión compartida para el desarrollo futuro de la región, ya sea de carácter social, económico o político. Este proceso, conocido como las Cumbres de las Américas, es vital para establecer y alcanzar metas en el hemisferio, y es de esa forma como la OEA recibe la mayoría de sus mandatos. Además, durante los días de la cumbre se realizarán foros oficiales, así como múltiples eventos no oficiales. Este año, el Departamento de Estado norteamericano organiza el 9º Foro de la Sociedad Civil, el 6º Foro de Jóvenes de las Américas y la 4ª Cumbre de CEO, los líderes empresariales de las Américas. La amenaza de ausencia de AMLO es coherente con la política exterior de este mandatario, que desde el 2018 gobierna México, alejándose de la orientación de su antecesor Enrique Peña Nieto, muy cercano a Estados Unidos. AMLO ganó las elecciones con la coalición de partidos de izquierda Juntos Haremos Historia, cuestionando las políticas de Peña Nieto, manteniendo relaciones cordiales y el diálogo con Cuba, Nicaragua y Venezuela. La eventual no participación del mandatario mexicano a la Cumbre de las Américas tendrá un impacto relevante. Las consecuencias serían más simbólicas que reales. Participará lo mismo una delegación mexicana. Otro discurso hubiera sido no enviarla. Además, en 2018, el mismo mandatario norteamericano Donald Trump no participó a la Cumbre de las Américas organizada en Perú, en la capital Lima, enviando al vicepresidente Mike Pence. Así va el mundo. Hasta la próxima. Bien, las cosas claras, ¿no? Desde el punto de vista de nuestro colega y amigo Francesco Tucci para esta Cumbre de las Américas. Político, ¿no? Acá hay todo un tema de movidas 100%, políticas. 100%. Pero Manuel Andrés López Obrador, AMLO, parece no recordar lo que ocurre en estos 3 países. Bueno, ¿no? Las torturas, las limitaciones claras de libertad. Y no solamente él, no solamente él. Acá en el Perú también, algunos personajes políticos que nunca han querido hacer deslindes categóricos. Así es. Se vuelven elusivos. Sí. Uno le pregunta sobre el tema y dicen, no, hay problemas muy importantes en el Perú. Sí, yo sé, pero esto también es importante. Por supuesto. ¿Le parece o no una dictadura a Venezuela? Y claro, salen por la tangente porque no quieren dar la cara, ¿no? Así es, Manuel. Así que bueno, en junio vamos a Quería tener, decir eso, discúlpame, Martín. Quería decirlo porque a veces encontramos mucho cinismo en algunos personajes políticos. Claro. Y AMLO representa ese tipo de personajes. Y es importante porque nuestras autoridades no solamente tienen que opinar sobre lo que ocurre en nuestro país, sino también las relaciones internacionales son importantes. Así que no, estoy totalmente de acuerdo. La ideología que tengan nos dan señales de lo que puede ser su comportamiento político, ¿no? Es lícito preguntar por esas cosas. Totalmente de acuerdo. Manuel, antes de terminar la edición de hoy, ya queda un mes, Manuel, un mes. ¿Un mes para el futuro partido, viejo. Me estoy poniendo nervioso, ¿no? Y vamos a tener que tocarlo. Guerrero ya no llega, ya. Pero es muy impopular lo que voy a decir, pero tal vez no hace falta que llegue. Es decir, creo que Gareca, pese a las bajas de Guerrero y Farfán, ha logrado un grupo consolidado. Es verdad que Guerrero en su mejor momento sería un enorme aporte, lo mismo con Farfán, pero Guerrero está arrastrando una lesión muy complicada. Supongo que a su edad, él es, ya ha pasado largamente los 30, largamente. Recuperarse una lesión así es un poquito más complicado, pero en fin, ya queda un mes, ¿no? Y ojalá lleguemos muy bien. Y es algo que nos va a empezar a dar un poco de ilusión, Manuel, dentro de un panorama, como se ha demostrado por los temas que hemos tocado en esta edición de Contracara, un panorama que es no muy alentador, que digamos, ¿no? Sí, como que es un escape. Sí, pero hay que evaluarlo también en su justa proporcionalidad. Es un partido de fútbol. Nada más que eso. Es un ámbito deportivo.
y ahí no más, ¿no? Hay que Sí. seguir atentos a los acontecimientos de coyuntura política porque eso marca nuestro destino, ¿no? Pero procuremos que nos ponga Sí, de buen humor, contento. digamos, ¿no? Yo estoy Sí. preocupado por Carrillo. Juan Carlos Oblitas confía en que llegue por su fortaleza física, su estado de ánimo, pero igual, ¿no? Uno no va a estar tranquilo hasta no verlo en la cancha corriendo. Bueno, hay que cuidarlo aquí a mediados de junio, Y a tu igual primo Lapadula también, que le están a haciendo problema en el Tapia evento, en el Benevento. también, y Cueva, pues que esté tranquilo, que se cuide, pero en fin, yo creo que vamos a llegar bien. ¿Aquí no Pues, llega? no lo sé, no lo sé. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, Queda un mes, que apuren la recuperación más bien. pero se van antes, ¿ah? Sí, Mucho se van antes, jugamos Perú, la selección peruana juega contra Nueva Zelanda, ¿no? Que también se juega un repechaje contra Costa Rica, entonces también es importante para ellos, para llegar un poquito mejor pues, a este partido en Qatar, ¿no? Vamos a ver contra quién, ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Bueno, Martín, un fuerte abrazo pues para ti, para todos nuestros amigos que nos están viendo. Igualmente, muchas gracias a todos y nos Y vemos vemos la la próxima próxima semana. Sí, sí. Chao, Chao, chao. chao.